más prácticos que hay en la Biblia. El libro de Proverbios es uno de los libros más prácticos que hay en la Biblia y es muy bueno que nosotros podamos meditar en él cada día. Decía yo en los primeros mensajes o en el primer mensaje que hace tiempo leía yo a un autor que decía que un cristiano haría bien en leer un capítulo de Proverbios al día, de tal manera que al mes estaría leyendo todo el libro y tendría muy fresca la enseñanza de este importante libro. Algunos consejos que escuchamos en el libro de Proverbios, sin duda son consejos que traen aliento, que traen ánimo, que traen fortaleza, o bien que nos enseñan cómo actuar en la vida diaria, cómo participar en los negocios, cómo relacionarnos con las personas, cómo llevar a cabo una amistad, cómo ser como amigos, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a recordar un consejo práctico también para la vida diaria que no debemos de pasar por alto. Y por eso el título de la predicación de hoy se llama No olvides que Dios sí castiga. No olvides que Dios sí castiga. Hermanos, con base en Proverbios capítulo 3, voy a pedirles por favor que abran sus Biblias allí en Proverbios y que ubiquemos el capítulo 3, versículos 11 y 12. Vamos a leerlo. Este versículo vamos a estudiar 3 puntos a efecto de poder desarrollar la enseñanza que hay aquí. No menosprecies, dice la palabra de Dios, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, quien quiere. Hermanos, es maravilloso vivir la vida cristiana. Es maravilloso saber que Dios está con nosotros como Padre, Hijo o Espíritu Santo. Un solo Dios que se manifiesta en 3 personas y que en cada momento de nuestra vida está allí, está morando en nuestro corazón. Y que eso nos da ánimo para saber que somos fortalecidos, somos alentados, somos levantados, somos enseñados por medio somos enseñados por Él, somos guiados por su Espíritu Santo y que los hijos de Dios somos personas que no estamos solas. Es maravilloso saber que somos hijos de Dios y que en virtud de ello entonces podemos ir adelante en el camino de la fe, que podemos levantarnos de cualquier situación y que podemos enfrentar cualquier adversidad. Sin embargo, dentro de todo esto hermoso, dentro de todo esto bello, hay algo hermoso también que tenemos que recordar, y es el hecho de que Dios sí castiga. Que tenemos que recordar que Él, como Padre amoroso, no solamente está viendo nuestras acciones, no solamente está considerando nuestras buenas acciones para poder bendecirnos, sino que también está considerando nuestras malas acciones o nuestros malos caminos para actuar como un Padre para con cada uno de nosotros. Hay muchas personas, hay muchos predicadores, hay algunos pastores, hay algunas iglesias, hay algunas religiones que enseñan que Dios no castiga. Dios es un Dios de amor y Él no castiga, ¿verdad? Dicen que Él es bueno, Él es misericordioso y ciertamente lo es, pero Dios, de acuerdo a su palabra, también es un Dios justo. Y vamos a recordar como punto número 1 la enseñanza. Si alguien me preguntara, oye Germán, ¿qué prueba tienes para decir que Dios castiga? Yo les diría de entrada 39 libros del Antiguo Testamento y todo lo que dice el Nuevo Testamento respecto a la disciplina. Pero vamos a ir poco a poquito, vamos a la enseñanza. Voy a pedirles que vayamos al libro de Génesis. Hay ocasiones en las que es importante ir al principio. No solamente al principio de una enseñanza o de una doctrina o de una primera referencia, sino al principio de la Biblia misma, en este caso el libro de Génesis, el libro de los principios. Allí se nos relata la historia de una ocasión en la que Dios tomó la decisión de castigar no a una persona o a una familia, sino a una ciudad entera. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 19, versículo 15. ¿Quién no recuerda la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Quién no recuerda lo que pasó allí, hermanos, lo que tuvo que vivir allí la familia de Lot? ¿Quién no recuerda la vida que vivía esa gente, verdad, que estaba allí?
o esas personas que estaban allí. Dice Génesis capítulo 19, versículo 15, y al rayar el alba, es decir, al amanecer, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dios no solamente está dispuesto en su amor y misericordia a bendecir muchas veces al inconverso, especialmente a sus hijos, pero también está dispuesto, ¿sí?, a traer un castigo a aquellos, ya sea impíos o inconversos o hijos suyos, que hemos recibido durante mucho tiempo la oportunidad de enmendar el camino. Todos los que estamos aquí podemos fácilmente recordar, y espero que los que están en la transmisión también, podemos fácilmente recordar que hay mucha gente que ha dicho que el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo del Nuevo Testamento, porque hay una gran diferencia, porque en el Antiguo había mucho castigo y aparentemente en el Nuevo no. Bueno, no es que en el Antiguo Testamento haya habido mucho castigo, no. Lo que había era, dice la palabra de Dios, un pueblo que fue levantado, creado por Dios de la vida de un hombre llamado Abraham, y Dios quería a través de ese pueblo enseñar a toda la humanidad que Dios es un Dios de amor, pero también un Dios de justicia, un Dios de juicio. Y el tiempo en el que este pueblo vivía, el pueblo de Israel, de mucha maldad, de mucha idolatría, de mucha perversidad, Dios grabó en la mente de ese pueblo, como lo hace hoy con nosotros en su iglesia, la necesidad de vivir en obediencia, de vivir en santidad, porque si no lo hacemos, entonces rápidamente nos vamos nosotros a contaminar y entonces vamos a abandonar los caminos de Dios, de tal manera que Lot, uno de sus hijos, se fue a vivir a un lugar, Sodoma, ¿verdad?, lleno de iniquidad, lleno de maldad, un pueblo que durante mucho tiempo había tenido la oportunidad de cambiar sus caminos, pero lejos de cambiarlos, se hundieron en la perversidad. Tanto que prácticamente entendemos en la Biblia, la gran mayoría, si no es que la totalidad de habitantes, se fueron tras la homosexualidad, abandonando la naturaleza con la cual fueron creados, ¿verdad? Y no solamente eso, sino actuando de manera perversa todavía, y llega el momento en que Dios decide traer castigo sobre esta ciudad. Pero no solamente lo hace, decía yo hace rato, con la gente que no le teme, lo hace también con aquellos que son sus hijos. Vamos a Éxodo 32, versículo 34, y vamos a ver cómo en repetidas ocasiones al pueblo de Israel, que ya está formado, que ya se ha multiplicado, que ya ha crecido, que ya ha recibido leyes, que ya ha recibido mandamientos, que ya ha tenido la oportunidad de ver las maravillas de Dios porque ha salido de la esclavitud en Egipto, se le anuncia lo siguiente en Éxodo 32, 34 y más adelante Levítico 26, 43. Primero que nada vamos a leer 32, 34 de Éxodo. Dice: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, le dice Dios a Moisés. Pero dice algo: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. El pueblo todavía no entraba a la tierra prometida. Acababan hace poco tiempo, algunos meses quizás, de empezar a recibir las leyes y los mandamientos, pero ya el pueblo estaba fallando, estaba equivocándose, estaba desviando su mirada de Jehová, del Señor, y entonces se le hace saber a ese pueblo, a través de su líder llamado Moisés, que un día iba a venir un castigo por su pecado. Vamos a avanzar a Levítico capítulo 26, versículo 43. Levítico capítulo 26, versículo 43. ¿Por qué podemos incluir este pasaje de la Biblia dentro de la serie que estamos estudiando que se llama Consejos para la Vida Diaria? Porque yo como hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de vivir el día a día disfrutando la vida que tenemos.
Pero así como la imagen que presentaba yo en la parte introductoria, ¿verdad? Que se acostumbra cuando dicen, para que no se te olvide, amárrate un hilo ahí en el dedo, ¿no? Y cuando te preguntes, ¿por qué traigo este hilo? Ah, es que tenía que hacer esto. Ah, es que tenía que hacer el otro. Todos los días debo de recordar que con base en mis acciones, no en el capricho de Dios, porque Dios no es alguien que se encapricha, Él es justo, sino con base en mis acciones, Él va a decidir ya sea bendecirme o bien castigarme. Dice Levítico 26:43, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Quiero quedarme aquí un momento. Perdón. Es preocupante lo que Dios está diciendo respecto a su pueblo. Dice, mi pueblo se ha fastidiado de mis estatutos. Hermano, hermana, ¿algún día te ha caído de peso ser cristiano? ¿Se ha convertido en ti en una carga? ¿Se ha convertido para nosotros en algo difícil de llevar? ¿En algo aburrido? ¿En algo sin sentido? ¿En algo sin atractivo? ¿En algo que ya causa una carga en nuestro corazón? ¿Ya es para ti un fastidio preparar tus clases de escuela dominical, tus predicaciones, tus actividades como líder de jóvenes, como porque hay hermanos que no son de nuestra iglesia, por lo menos en la transmisión, ¿verdad? Como líder a lo mejor de damas o alguna actividad o algún ministerio, ir al trabajo misionero de corto plazo? Aquello que tú haces se ha convertido en un fastidio, te ha cansado. Ten cuidado. Porque cuando la vida cristiana empieza a convertirse en algo ya sin atractivo, estamos a un paso de volvernos al pecado, a un paso de la desobediencia, a un paso de la rebeldía y por lo tanto a uno del castigo de Dios. Si tú y yo nos hemos enfriado espiritualmente, es momento de tomar de nuevo las riendas de nuestra vida cristiana, de volver nuestro rostro a Dios y decirle, Señor, perdóname porque he descuidado la oración, he descuidado la lectura, he descuidado mi comunión contigo, he dejado de disfrutar de estar contigo. Hermanos, también podemos llegar a acostumbrarnos. A veces juzgamos a personas y decimos, no, es que las personas religiosas o las personas de esta religión hacen eso, actúan por pura religiosidad. ¿Y nosotros? ¿Acaso los cristianos no podemos ser religiosos? Claro que sí. Claro que sí. Cuando entramos en una monotonía, cuando nuestra alma empieza a tener cansancio. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Por eso Jehová el Señor le está diciendo, ¿verdad? Les está hablando de ese castigo que va a tener que venir sobre ellos a causa de ese cambio de actitud hacia la palabra de su Señor. Vamos finalmente en este punto número 1 a Deuteronomio capítulo 8 versículo 5. La Biblia enseña que Dios castiga, claro que sí. Por eso nuestro verso base, que es Proverbios 3:11, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y si ustedes continúan trayendo a la memoria, porque han leído por lo menos una vez o más veces la Biblia, hay una gran cantidad de pasajes y de ejemplos. Yo solamente estoy trayendo algunos a la memoria, como el hecho de que ya sea una ciudad impía, porque alguien piensa, bueno, la gente impía, ¿qué va a hacer Dios con ellos si ya están perdidos? No, la gente cada día está teniendo la oportunidad de corregir sus caminos, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo está contendiendo con el ser humano impío, ¿verdad? Para convencerle de pecado, para hacer que levante sus ojos al cielo, y si no lo hace, aún ellos también, ¿verdad? Pueden ser castigados. No quiero decir algo, y ruego mucho su atención en esto. No quiero decir algo incorrecto, pero es probable que muchas veces ciudades o colonias donde caen fuertes lluvias o temblores o catástrofes que les llamamos naturales puedan ser atribuidas a la justicia de Dios sobre una ciudad, sobre un pueblo, sobre una nación, porque no se ha vuelto a sus caminos.
Es una manera en la que Dios dice: hey, te estás olvidando de mí. Hace unos días leía yo, finalmente, asiduo también a las redes sociales. No sé si algunos de ustedes lo vieron, ¿verdad? Como en un carnaval, y perdón si no traigo la información tan fresca, no recuerdo si fue en Brasil, había un carnaval donde la temática era el diablo, ¿no? Y el diablo va azotando a un personaje que simulaba ser a Jesucristo en una situación muy humillante, muy humillante en este caso para Jesucristo, ¿verdad? Y puedo poner entre comillas, curiosamente, hubo una catástrofe natural en la que murieron aproximadamente 40 personas, muchos de ellos participantes precisamente en esta situación aberrante. Claro que Dios castiga al ser humano, como dice Sandy Acevedo. Sí, fue en Brasil, gracias hermana, ¿verdad? Sí. Entonces tengamos cuidado, incluso los hijos de Dios a veces jugamos. Habemos algunos, ¿verdad?, que somos muy ávidos de contar chistes y de repente contamos chistes de Dios, de Cristo, de la iglesia. Ten cuidado, con el nombre de Dios no se juega, hermano, ¿verdad? Con el nombre de Dios no se juega, no es para objeto de burla, y lamentablemente hoy se acostumbra mucho. Dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 5. Deuteronomio capítulo 8 versículo 5. Entonces el tema de hoy se llama: no olvides que Dios sí castiga. La enseñanza empieza desde el libro de Génesis. Seamos personas impías o personas que somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en no exponernos al castigo de Dios, y particularmente a los creyentes, cuando estamos descuidando nuestra vida cristiana, estamos a un paso del fastidio y a un paso de la disciplina de Dios. Dice Deuteronomio 8:5: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. La paternidad del ser humano, hermanos, es una ilustración de la paternidad de Dios. Para los hijos, los padres deberíamos, y yo reconozco que seguramente yo no lo fui, ¿verdad?, de ser un ejemplo de virtud para los hijos en cuanto a amor, en cuanto a cuidado, pero también en cuanto a disciplina, porque es la forma en que Dios nos trata a cada uno de nosotros. Y por eso Moisés está haciendo ese llamado. Dice: reconócelo en tu corazón, que así como el hombre castiga a su hijo, si el hombre, aún siendo impío, aún equivocándose, castiga a sus hijos, dice, cuanto más Dios. Muy bien. Punto número 2. Ok, me queda claro con base en la palabra de Dios que Dios sí castiga. ¿Cuál debe de ser mi actitud como hijo suyo? En este caso quiero hablar básicamente de nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud respecto a la disciplina de Dios? Y tratando de buscar alguna imagen que representara esto, el punto número 2 se llama la aceptación. Vi algunas imágenes por aquí, por allá, y dije, ¿cómo puedo representar el hecho de que el cristiano, que un verdadero hijo de Dios, acepta la disciplina de Dios? Y encontré esta imagen, aunque en originales de varios colores, yo quise ponerla en un solo color, porque lo que quiero resaltar es esto. Es una imagen que en muchos idiomas simple y sencillamente dice: gracias. Es decir, la mejor manera de aceptar el castigo de Dios es siendo agradecidos con Dios, porque el castigo de Dios proviene no de su enojo, sino de su justicia. Es cierto, podemos provocar la ira de Dios y aún así Él actúa con justicia. Porque el Hijo de Dios, hermanos, entonces, me regreso, y entonces el Hijo de Dios, nosotros, así como adoramos a nuestro Dios por su inmenso amor, que hoy no es más grande de lo que será mañana, ni hoy fue más grande de lo que fue ayer, porque fue perfecto, así como lo adoramos por su amor, debemos de amarlo por su justicia, debemos de amarlo y darle las gracias cuando Él toma la decisión de tratarnos como hijos. A ver, vamos poco a poco. Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8. Este pasaje es muy interesante, es muy hermoso, es muy fuerte, pero también es contundente y es claro.
Y está dirigido a aquellos que hemos creído en Él, que tenemos que tener en mente todos los días, que no tenemos que olvidar que Dios sí castiga. Hermanos, los cristianos no somos huérfanos, tenemos un Padre en el cielo que nos ama. Y dice su palabra en Hebreos 12, 7 y 8 así: si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja o si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué es un bastardo? Es una palabra fuerte para aquel que no es un hijo dentro del matrimonio, y que en estricto sentido, vamos a llamarle así, no puede ser considerado hijo legítimo, no es un hijo legítimo. Pero dice la palabra de Dios, nosotros como hijos legítimos de Dios, como Padre, a través de Él como hijo, si de verdad lo somos y nuestra vida no es agradable delante de Él, lo menos que podemos esperar es que Él nos discipline, que Él nos castigue. Y decía yo hace rato que así como adoramos a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad, por todo lo bueno que es para nosotros, debemos de darle las gracias, adorarlo, porque también nos trata como a hijos, y un padre a su hijo lo castiga, lo disciplina. Al castigar a sus hijos, Dios no busca destruirlos. Algunos padres cometimos esos errores y dejamos marcas en nuestros hijos, muchas veces físicas, muchas veces emocionales. Dios nunca nos va a dejar una marca, al contrario, nos va a llevar a la obediencia. Su meta es que a través de ella, a través del castigo, a través de la disciplina, nos dejemos instruir hasta que experimentemos su paz y volvamos al camino de santidad. Vean qué hermoso es. Continúa Hebreos 12, versículos 10 y 11. Hebreos 12, 10 y 11. Quisiera leerles de nuevo esta idea. Al castigar a sus hijos, Dios no busca destruirlos o hacerles daño. Su meta es que a través de ella nos dejemos instruir hasta experimentar la paz y caminar hacia la santidad. Dice el Señor en su palabra en Hebreos 12:10: y aquellos, es decir, hablando de los padres terrenales que nos disciplinaban, ciertamente por pocos días nos disciplinaban mal, o algunas veces mal, dice, como a ellos les parecía. Pero es decir, Dios, por lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Por eso es que tenemos que darle las gracias a Dios. No nos gusta, a nadie nos gusta. Si ustedes leen todo el pasaje, este pasaje está diciendo que la disciplina al presente, dice, nunca es causa de gozo, sino de tristeza. Eso es a nadie le gusta, nadie la pide en su sano juicio, aunque deberíamos de pedirla. En varias ocasiones, hermanos, yo he sido honesto con la iglesia y he dicho que yo como pastor he orado a Dios y le he dicho, Señor, si es necesario que tú nos disciplines, empieza por mí, por mi casa, hazlo, porque yo sé que tu disciplina nos va a llevar a tu santidad, a tu obediencia. Decía manera de broma uno de mis hijos el año pasado, ¿verdad? Ya ves, papá, por andar pidiendo eso. Bueno, no sé, tal vez sí, tal vez Dios me disciplinó el año pasado y por eso pasé por lo que pasé, no lo sé, ¿verdad? Lo que sí sé es que Dios nunca nos va a hacer daño. Él quiere que seamos mejores. Y dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. De tal manera que, dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que si yo hoy por hoy como hijo de Dios estoy consciente, como dice la palabra en Levítico, me he fastidiado ya de los mandamientos de Dios, he empezado a caminar por camino de perversidad, me he dejado de olvidar que Dios sí castiga, es el momento de actuar.
Y lo que tengo que hacer con base en Juan 1.9, que todos lo sabemos, o la gran mayoría, 1 Juan 1.9, dice así la palabra de Dios: si confesamos. Y confesar es reconocer. Es hacer a un lado el orgullo, la arrogancia, el minimizar. Bueno, es que sí, reconozco que he cometido algunos errores, pero yo no creo que... No, he pecado. Cuando David finalmente reconoció que había pecado con aquella mujer que no le pertenecía, no dijo, bueno, no le dijo al profeta Natán, bueno, sí reconozco que cometí algunos errores. No, dijo, he pecado. Si confesamos nuestros pecados, hacemos a un lado nuestro orgullo, nuestra arrogancia, reconocemos nuestras faltas, y entonces Dios es fiel, porque Él ha prometido algo, que con base en su justicia, ¿verdad?, va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Me llama la atención, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6, porque este pasaje de la Escritura hace una pregunta: ¿es injusto Dios al castigar a sus hijos? Bueno, creo que la respuesta la acabo de dar al empezar el punto 2. Yo decía que Dios siempre nos va a castigar con base en su justicia. Y al ser justo, nos va a llevar hacia lo bueno, hacia lo correcto. Y al experimentar, al aceptar, porque el punto se llama la aceptación, al aceptar con gratitud su disciplina, vamos a experimentar su paz y vamos a volver al camino de la santidad. Romanos 3:5. Lo menos que podríamos esperar de un Dios justo es que castigara. Qué interesante. Es lo menos que podríamos esperar de Dios. Romanos 3:5 y 6. Es más, hermanos, aún las personas impías esperan un día que los malos sean castigados. Qué curioso, ¿no creen? Porque en la mentalidad de todo ser humano, cree o no en Dios, sabe que lo malo merece un castigo. Eso es interesante. Romanos 3:5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y si Dios va a juzgar al mundo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a terminar castigando a algunos y recibiendo en su reino a aquellos que fueron salvados, porque decidieron ser salvos. Voy a leer para terminar este punto 2, Mateo 25, 45 y 46, donde Jesucristo le hizo saber a los suyos que un día vendría un castigo. Pero no nada más un castigo sobre esta tierra, sino un castigo eterno para aquellos que no decidieran adherirse a la justicia de Jesucristo. Y por eso es que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de examinar nuestros caminos. Si tú y yo hoy estamos viviendo apartados de Dios, apartados de los caminos de Dios, apartados de la casa de Dios, apartados de los mandamientos de Dios, y estamos como si nada, y lo pongo entre comillas, como si nada, ten cuidado, porque en cualquier momento Dios puede castigarnos. Dios no actúa tan de manera se me fue la palabra, tan inmediata como en el Antiguo Testamento, porque el motivo en el Antiguo Testamento era que su pueblo realmente caminara en santidad, para que cuando llegara a Palestina y durante todo el camino todas las naciones vieran que esa nación, ¿verdad?, había decidido por voluntad propia honrar a ese Dios altísimo, llamado así, ¿verdad?, por aquel sacerdote rey Melquisedec cuando sale con Abraham para decirle: el Dios que adoramos nosotros realmente es un Dios que está por encima de todo. Ellos tenían que ser ese ejemplo, y a través del ejemplo de ellos todas las generaciones teníamos que aprender que Él puede, porque Él es soberano en cualquier momento. Si yo, ¿verdad?, hombre pecador, quizás más que todos los que estamos aquí o en línea, ¿verdad?, Dios en su justicia en este momento quisiera quitarme la vida, Él podría hacerlo. Sin embargo, Él prolonga su misericordia, pero no porque sea menos justo que en el Antiguo Testamento. Él sigue siendo tan justo hoy, y hoy sigue Dios aún reprendiendo, quitando la vida. Y si no, lean 1 Corintios. Muchos en la iglesia, enfermos, debilitados, y otros, dice, habían muerto solo porque habían comido la cena del Señor una y otra vez, de manera
en la que no se habían examinado. La primera epístola de Juan, ahí dice, cuando tú veas a un hermano cometer un pecado que sea de muerte, no es que haya un pecado de muerte. En el griego la idea es, si tú ves a un hermano vivir una vida de pecado, ese hermano está viviendo una vida en la que se está exponiendo a la muerte. Gálatas, si tú ves a un hermano que se aleja y oras por él y viene, dice, ha salvado de muerte un alma. ¿Por qué? Porque Dios podría quitarle la vida, ¿verdad? De decir, este hijo mío, en lugar de corregir su camino, solamente va por la maldad, decide entonces quitar la vida. Claro que lo hace. El trato con el hombre hoy es distinto, pero la justicia de Dios es la misma. Decía Mateo 25:45, entonces le responderé diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno. Si en la transmisión hay alguien, o algún día, este mensaje es escuchado por alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, yo quiero decirte algo. Quítate de tu cabecita la idea de que tú no vas a hacer nada hoy porque Dios es bueno y cuando llegas al cielo, como Él es bueno, Diosito te va a dejar entrar al cielo. No, no es así. Él no es Diosito, Él es Dios y es justo. Y si tú y yo hoy no nos arrepentimos de nuestros pecados, nos espera la condenación eterna. Y si tú y yo como hijos de Dios, no nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestra maldad, Él puede castigarnos, porque es lo menos que podemos esperar de un padre, que es eso para nosotros. ¿Cuál es la razón de hacer esto? Regresemos al pasaje base. Estamos estudiando el libro de Proverbios. Esta serie está basada en el libro de Proverbios, aunque eso no significa que no recurramos a otra fuente de la Biblia misma. Dice Proverbios 3, 11 y 12. Hemos desarrollado entonces la primera parte, o más bien el versículo 11. Dice la palabra del Señor, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Pero añade el 12, y de allí el punto número 3, que se llama la razón. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. ¿Cuál es la razón? ¿Qué mueve, qué motiva a un padre? ¿O qué debería de motivar a un padre terrenal el disciplinar a sus hijos? El amor. Y lo que motiva a Jehová nuestro Dios como Padre para disciplinarnos a cada uno de nosotros es el amor. Vamos a recordar algunos pasajes de la Biblia. Apocalipsis 3:19. Hace rato ya no vamos a volver a leer porque ya leímos Hebreos 12:5, 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos a leer Apocalipsis 3:19 para no perdernos. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, yo empecé diciendo que algunos, que qué hermoso es saber que somos amados por Dios, que nos cuida, nos protege, nos bendice, nos provee, nos da, nos sustenta, pero que no tenemos que olvidar, y por eso está el consejo de la vida diaria, todos los días que yo salgo a vivir la vida, no debo de olvidarme que Él sí castiga. Pero ¿cuál debería de ser el pensamiento que predomina en la mente de un cristiano que ama a Dios? No voy a hacer esto porque Dios me castiga. No voy a hacer esto porque Dios me castiga. No voy a hacer esto porque Dios me castiga. No. Yo voy a seguir saliendo todos los días pensando, yo tengo un Padre que me ama, tengo un Padre que me ama, tengo un Padre que me ama. Y me ama tanto que si hago algo desagradable, me va a disciplinar. ¿Sí nos damos cuenta? La motivación, ¿cuál es? La misma que Él tiene para nosotros, el amor. Hermanos, encontré un pasaje que me gustó mucho. Está el Salmo capítulo 2, versículo 11. Salmos capítulo 2, versículo 11. Me gustó mucho este pasaje. Antes no le había yo dado tanta importancia. Lo leí en estos días, hermanos, y sinceramente me encantó. Dice, y quizás por el tema que estaba yo preparando desde hace ya una semana, este sermón que estoy predicando ahorita, dice, servid a Jehová con temor. ¿Qué dice? Y alegraos
con temblor. Qué hermoso pasaje, ¿no creen? Pero también qué paradójico. O sea, si tengo temor y temblor, no me alegro. Es porque tengo eso, tengo temor, tengo algo que me preocupa. No es algo que me cause alegría. Pero el Hijo de Dios, que se sabe amado por el Padre, sirve a Dios con temor, es decir, lo honra. Porque temor es yo sirvo a Dios, ¿verdad?, con el deseo de honrarlo, de no hacer nada que le le desagrade. Y me alegro con temblor en servirle y en saber, como dije hace rato, que si yo desvío mis pasos por amor, que es lo que lo mueve hacia mí, me va a disciplinar. Qué hermoso, ¿no creen? Él me ama. Y aunque ya hablé de la aceptación hace un momento, quiero relacionar Hebreos 12, 5 y 6 para aterrizarlo en este punto de la razón. Por favor, Hebreos 12, 5 y 6. Y con esto voy a terminar. Tengo aquí algunos versos más, pero creo que con esto la idea se aterriza muy bien. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. A veces cuando estoy elaborando mis predicaciones vienen a mi mente muchos pasajes y luego los pongo todos aquí, pero creo que a veces no es bueno abusar demasiado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Pues no que Dios es siempre paciente, no que Dios es... Sí, pero recuerda, te ama, lo que lo mueve es el amor. Y debes de estar agradecido. Dice el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, castiga. Esa palabra azota en griego da la idea de una exhortación con palabras, pero también una cuestión física. Por eso podemos traducirla como castigo. Disciplina. Disciplinar es enseñar. Sino que el Señor al que ama enseña a través de la corrección de palabras o el castigo a todo aquel que recibe por hijo. Quiero terminar otra vez con el Salmo 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hermanos, seamos felices, agradecidos, contentos de que tenemos en Dios a un Padre tan hermoso, con un amor tan sublime hacia nosotros, que nunca nos va a dejar sin castigo cuando lo merezcamos. Que Dios los bendiga.